Hay errores que no se olvidan. Hay palabras que nunca debimos decir. Y hay personas por las que daríamos lo que fuera por volver a ver sonreír. Incluso sabiendo que fuimos nosotros quienes apagamos esa luz. A Silent Voice no es solo una historia sobre bullying, es una historia sobre culpa, perdón y lo difícil que es perdonarse a uno mismo. Muy pocos animes logran tocarte el corazón, de verdad. No con escenas exageradas, no con lágrimas fáciles, sino obligándote a mirarte a ti mismo. Porque esta película no busca hacerte llorar, busca incomodarte. Y eso es lo más poderoso que tiene. Porque todos, en algún momento, fuimos Shoya, o fuimos Shoko, o peor aún, fuimos los que miraron y no hicieron nada. A Silent Voice o Koe no Kataki es exactamente eso, una historia que en la superficie parece hablar de romance, pero que en el fondo trata algo mucho más duro, la culpa, el arrepentimiento y la necesidad de redención. Y sí, sin exagerar, estamos frente a una de las mejores películas anime de la historia, porque lo que cuenta se siente real. El bullying, la soledad, la desconexión y ese peso silencioso de no poder perdonarte a ti mismo. Pero esta película no se queda en un solo tema. Es romance, es tensión, es dolor, es crecimiento. Y es precisamente por todas esas capas que hoy vamos a desmenuzarla, porque hay historias que no solo te entretienen, te cambian. Hoy vamos a desglosar por qué esta obra no solo es cine, es un espejo. Bienvenidos a un análisis capa por capa de la historia que nos enseñó a escuchar con el corazón. Hagamos una breve sinopsis. La historia sigue a Shoya Ishida, un niño que, como muchos otros, solo quería divertirse, hasta que llega a alguien diferente, Shoko Nishimiya. Es una chica con discapacidad auditiva, y desde el primer momento se convierte en un blanco fácil. Lo que empieza como algo inofensivo, como bromas, risas, pequeños gestos, poco a poco se transforma en algo mucho más oscuro, más cruel, más constante, más real, porque ya no es solo curiosidad, ya no es solo ignorancia, es rechazo, es frustración, es violencia. Y lo más incómodo de todo es que nadie lo detiene, ni los profesores, ni los compañeros, porque el bullying no siempre empieza con odio, a veces empieza con silencio, y crece hasta el punto en que dejan de ver a Shoko como una persona y empiezan a verla como un problema, como alguien molesto, como alguien diferente, como alguien a quien pueden lastimar. Pero hay algo que esta historia deja claro desde el inicio. Nadie sale ileso, porque aunque Shoya fue quien hizo daño, esas mismas acciones terminan destruyéndolo a él también. Lo aíslan, lo persiguen, lo convierten en aquello que alguna vez provocó. Y ahí es donde la película golpea más fuerte, porque todos sabemos esto, aunque no siempre queramos admitirlo. El bullying no es algo lejano, no es algo raro, es algo que existe en casi todas las infancias. Y de una forma u otra, todos estuvimos involucrados, como víctima, como agresor o como espectador. Y es precisamente por eso que para entender esta historia de verdad, tenemos que hablar de ellos, de Shoya y de Shoko. Uno de los mayores aciertos de A Silent Voice son sus protagonistas, no solo por lo que viven, sino por lo que representan. Porque esta historia no te muestra dos lados opuestos, te muestra un reflejo. Por un lado, tenemos a Shoya Ishida, un niño que veía el mundo como un juego, el colegio como un lugar para divertirse sin entender las consecuencias de sus actos. Y ahí es donde todo comienza. La llegada de Shoko Nishimiya no despierta empatía en él, despierta curiosidad, y luego frustración, y finalmente crueldad. Lo que empieza como bromas se transforma en algo mucho más oscuro. Shoya no solo la molesta, la hiere, rompe sus aparatos auditivos, la empuja, la lastima, incluso físicamente. Pero lo más duro no es lo que hace, es que no está solo. Sus compañeros ríen, observan, participan, y los adultos no hacen nada.
Porque el problema nunca fue solo Shoya. Fue un sistema incapaz de integrar a alguien diferente. Un entorno que permitió que la incomodidad se convirtiera en violencia. Y en medio de todo eso está Shoko, una chica que nunca eligió ser diferente, pero que carga con el peso de serlo. Ella no eligió su condición, pero el mundo la juzgó como si fuera su culpa. Aún así, sonríe, intenta encajar, intenta acercarse a quien más la lastima. Y ahí es donde la película rompe por dentro, porque Shoko no responde con odio, responde con culpa. Como si todo fuera su responsabilidad. Pedía perdón por existir, sonreía mientras era humillada, porque en su mente infantil, ella era la carga que arruinaba la armonía del salón. Esa sonrisa no era de felicidad, era un escudo de supervivencia. Hasta que todo cruza una línea que ya no es solo emocional, sino física. El momento en que Shoya le arranca sus audífonos y la hace estallar. Ese instante todo lo cambia, porque por primera vez hay consecuencias reales. Su propia madre lo enfrenta, se decepciona y hace algo que nos marca. Se arranca el arete frente a Shoko y su madre, no como castigo, sino como una forma de compartir el dolor que su hijo causó. Y en ese momento todo se rompe, pero no para Shoko, sino para Shoya, porque pasa de ser el agresor a convertirse en el rechazado. Sus amigos lo abandonan, lo culpan, lo aíslan. Incluso aquellos que participaron se lavan las manos. Y Shoya termina cargando con una culpa que no era solo suya. Ahí empieza su verdadero castigo: la soledad, el rechazo, el silencio. Y con los años, eso se transforma en algo más profundo: odio hacia sí mismo. El Shoya que conocemos después ya no es el mismo. Es introvertido, inseguro, incapaz de mirar a los demás en los ojos. No porque no quiera, sino porque siente que no merece hacerlo. Y ahí es donde la película golpea más fuerte, porque su mayor deseo no es ser perdonado, es desaparecer, hasta el punto de intentar quitarse la vida. Pero aún en ese punto tan bajo, hay algo que lo mantiene en pie: la necesidad de arreglar lo que rompió. Por eso busca a Shoko, por eso aprende el lenguaje de señas, por eso intenta, aunque no se sienta digno, porque hay algo que entiende perfectamente, que aunque ella lo perdone, él no puede perdonarse a sí mismo. Y esa es la carga más pesada de todas. Por otro lado, Shoko también cambia. El tiempo no borra lo que vivió, la hace más frágil, más insegura, pero no la rompe. Cuando vuelve a ver a Shoya, siente miedo, y es completamente normal, pero poco a poco empieza a notar algo diferente: esfuerzo, arrepentimiento, cambio, y decide perdonarlo, no porque olvide, sino porque entiende, porque Shoko nunca fue alguien que odiara, pero aún en su bondad hay algo profundamente triste. Ella sigue creyendo que es una carga, para su familia, para los demás, para el mundo. Y esa idea es una herida que nunca terminó de sanar. Ambos cargan con cicatrices, ambos fueron víctimas, a su manera. Y ambos tienen que aprender a vivir con eso, porque esta no es una historia sobre quién tuvo la culpa. Es una historia sobre lo que pasa después, sobre crecer, sobre cambiar, sobre enfrentarte a quien fuiste. Y eso es exactamente lo que veremos ahora: su evolución. Si algo hace que A Silent Voice sea tan especial, es la profundidad con la que trata el crecimiento. Porque no es solo una crítica a la sociedad, es un espejo incómodo. Uno que nos obliga a ver cómo el rechazo, la indiferencia y el silencio pueden destruir a una persona, incluso sin darnos cuenta. Shoya es el ejemplo más claro de eso. Pasó de ser alguien extrovertido a convertirse en alguien roto, callado, inseguro, incapaz de mirar a los demás a los ojos. Y no es casualidad. Las X que cubren los rostros no son un recurso visual, son su miedo, su culpa, su forma de decir no merezco conectar con nadie. Porque Shoya no solo aprendió de sus errores, los cargó todos los días. Y aunque intente enmendar lo que hizo, hay algo que no puede arreglar: la forma en la que se ve a sí mismo.
porque puedes recibir perdón y aún así sentirte imperdonable. Por otro lado, Shoko representa algo distinto, pero igual de doloroso. Ella sí perdona, incluso se enamora, porque cuando vuelve a ver a Shoya, no ve al niño que la lastimó, ve el esfuerzo, ve el cambio, y eso le basta. Pero eso no significa que esté bien, porque mientras Shoya lucha con la culpa, Shoko lucha con algo igual de destructivo. Sentir que su existencia es un problema, que es una carga, para su familia, para sus amigos, para el mundo. Y ahí está la tragedia, porque a veces la sonrisa más brillante es la que esconde la oscuridad más profunda. Shoko no sonreía porque fuera feliz, sonreía para no romperse, hasta que todo llega a su punto más bajo, el momento del balcón. Ahí entendemos algo devastador. Shoko no quería morir, quería dejar de estorbar. Y en ese instante, cuando Shoya intenta salvarla, todo se invierte. Él la sostiene, la devuelve a la vida, y es él quien cae. Ese momento no es solo un accidente, es redención. Es el instante en el que Shoya hace lo que nunca hizo en el pasado, cuidarla. Pero también es un despertar para Shoko, porque por primera vez entiende el peso de su ausencia. Entiende que su vida sí importa, que no es una carga, que nunca lo fue. Después de eso, ambos cambian. Shoko empieza a vivir, no desde la culpa, sino desde la aceptación. Entiende que no tiene que pagar por ser quien es, que no necesita desaparecer para que los demás estén bien, y que su vida, aunque imperfecta, también merece ser vivida. Y Shoya, al despertar, descubre algo que nunca creyó posible, que no está solo, que hay personas que lo ven, que lo aceptan, que lo quieren, por quien es ahora. Y es ahí cuando finalmente puede levantar la mirada, cuando las X desaparecen, no porque todo esté resuelto, sino porque decidió intentarlo. Porque al final, A Silent Voice no trata sobre ser perdonado, trata sobre aprender a vivir contigo mismo después de todo lo que hiciste y entender que incluso después de tocar fondo, aún puedes seguir adelante. Entonces, ¿cuál es realmente el mensaje de A Silent Voice? Porque a simple vista podría parecer una historia sobre bullying, o sobre romance, o incluso sobre redención. Pero en el fondo es algo mucho más profundo. Es una historia sobre aprender a vivir después de haber fallado, porque todos cometemos errores. Todos hemos dicho cosas que no debíamos. Todos hemos herido a alguien, aunque no siempre nos demos cuenta. Y la película no intenta justificar eso, pero tampoco te dice que eres irredimible. Te muestra algo más real, que puedes cambiar, pero eso no borra lo que hiciste. Y ahí es donde empieza el verdadero conflicto. Porque el problema no es si los demás te perdonan, es si tú puedes vivir contigo mismo después de todo. Shoya cambia, aprende, intenta hacer las cosas bien, pero aún así no puede perdonarse. Y Shoko, aunque perdona a todos, vive creyendo que su existencia es un error. Y ahí está el golpe más fuerte de la historia. Dos personas, una que no puede perdonarse por lo que hizo y otra que cree que debe pedir perdón por existir. Y ambas están equivocadas, porque el valor de una persona no se define por sus errores, ni por lo que otros piensen de ella. Se define por lo que decide hacer después. Y eso es lo que A Silent Voice quiere decirte. Que no importa cuán bajo hayas caído, ni cuánto te cueste mirarte al espejo, si sigues aquí, todavía puedes cambiar, todavía puedes intentar hacerlo mejor, todavía puedes seguir adelante, porque al final no se trata de borrar el pasado, se trata de no dejar que ese pasado decida quién eres para siempre.